buenas tardes a todos. Con mucho gusto estamos hoy reunidos para escuchar nuevamente a Andrés Estrade con sus aportes siempre tan inteligentes y tan importantes. Ya lo habíamos tenido, recuerdan ustedes, en septiembre del año pasado, y también fueron unos aportes que nos dejaron a todos muy interesados con los temas que él trata y sabe. Así que ahora Francis les va a contar un poquito de Andrés. Hola a todos, bienvenido Andrés. Bueno, como ustedes saben, este año Elena, Elsa y yo nos encargamos de estos viernes académicos. Y tuvimos la osadía de volver a convocar a Andrés. Yo voy a leer un poquito quién es Andrés. Andrés es museólogo especialista en gestión ambiental y cultural, con más de 26 años de experiencia en conservación marina y comunicación. Fundador de la ONG Carumbé en 1999, actualmente se desempeña como uno de sus 4 directores. Su trayectoria internacional es extensa. Integra la junta directiva de la International Sea Turtle Society, donde impulsó un programa de apoyo a comunidades costeras. Asimismo, trabajó en la planificación de áreas marinas protegidas junto a National Geographic, Pristine Seas y el Foro para la Conservación del Mar Patagónico. Nada más. Debe de haber muchísimas más cosas que hace Andrés, estamos seguros. Pero lo que yo les quiero decir, que Andrés no solo es un valor para nuestro país, sino que es un valor internacional. Y nos da el honor de estar hoy acá con nosotros para hablar sobre nada menos que tortugas marinas y biología y conservación. Es eso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, un aplauso para él. Sí, bien. Bueno, muchas gracias por la nueva invitación. El año pasado estuvo buenísimo. Conté mis experiencias de la exploración marina. Y ahora lo que nos convoca, cuando me convocaron pensé que estaba bueno charlar un poco, contarles mi experiencia con las tortugas marinas, que es tal vez una de mis grandes pasiones, si no es la más grande. Cuando empecé a trabajar en la conservación del planeta, de las especies, tuve la suerte de que las tortugas marinas se cruzaran. Y al entrar en el mundo de las tortugas marinas pude especializarme, crecer en ese mundo y aportar, yo creo que bastante en los últimos casi 30 años. Porque si bien cuando fundamos la ONG fue en 1999, yo venía trabajando desde 1997. O sea, estoy ya en 29 años en este planeta con estos bichitos. Las tortugas son reptiles. Vamos a hacer un poco un paneo de la biología, porque hay muchas cosas que a veces uno las da por sentados y capaz que no están del todo conocidas en la mayoría de las personas. Son reptiles, tienen un huevo amniótico, eso quiere decir que es un huevo que se puede incubar en la tierra, como los demás reptiles y las aves, ¿no? A diferencia de los huevos de los peces y los anfibios que necesitan estar en el agua. Las tortugas son reptiles adaptados a una reproducción cuasi terrestre con un cráneo anápsido, quiere decir que es un cráneo bastante primitivo, ¿no? Dentro de la evolución de los reptiles, y tienen un caparazón de origen óseo o dérmico y cintura escapular externa. Eso es como la cintura escapular es lo que une el omóplato con, ¿no? La estructura del aparato locomotor, cómo se mueven las tortugas, y nosotros tenemos la cintura escapular por afuera de lo que es nuestra cavidad torácica, y ellas la tienen por adentro. Es como una cosa rara, pero bueno. Son animales muy primitivos. Ahí tenemos un esqueleto se ve ahí ya, de la Proganochelis o el Proganochelis, que es la primera tortuga verdadera. Ese esqueleto, ese fósil, fue encontrado
está datado en 220 millones de años, y ahí vemos una representación artística, y es una tortuga. 220 millones de años atrás, y la tortuga caminaba por un pantano, con sus escamas, el cráneo, ¿no? Las patas, obviamente más pinchuda que las tortugas de ahora, pero básicamente era una tortuga. Lo cual llevó a los científicos durante muchos años, como pasaba también con todos los registros fósiles, ¿no? Que la evolución te va dando con cuentagotas. Entonces la paleontología y la arqueología, cuando se trata de humanos, va descubriendo las cosas, entonces dicen los eslabones perdidos que van apareciendo y se va conformando ese mapa que todavía no está del todo conocido. La cuestión es que hay como un desfasaje, no se sabe muy bien qué reptiles llevaron a que las tortugas se transformaran en tortugas. O sea, que técnicamente tuviéramos tortugas, ¿no? Con eso. ¿Qué es una tortuga? Es un reptil que tiene la parte del esqueleto fortificada, ¿no? Eso que hace que la columna vertebral y las costillas están pegadas unas a otras, después vamos a ver más fotos, y a su vez arriba tiene escamas gruesas. Eso es una protección. Entonces ahí tenemos la primera tortuga que aparece en el registro fósil, 220 millones de años. Hay dos tipos de tortugas, y capaz que ustedes vieron, como dos grandes grupos, digo, no dos tipos, no, dos grandes grupos de tortugas, ¿no? Las que se denominan criptodiras se esconden la cabeza para atrás y las que se denominan pleurodiras se esconden la cabeza de costado. Las criptodiras son las que cuando uno se esconden hacen esto, ¿no? Las pleurodiras tienen cuellos más largos y de costado. Habrán visto algunas tortugas de agua dulce que viven acá en Uruguay que son pleurodilas, la tortuga cuello de serpiente y algunas otras especies. Hay 4 familias de tortugas marinas, no voy a entrar en eso. Acá tenemos un dibujo de la primera tortuga marina propiamente dicho. Es un fósil de hace 110 millones de años, que se llama Santana Kelis, porque fue en la localidad de Santana, entonces Kelis es tortuga o caparazón, entonces es la tortuga de Santana, o el caparazón de Santana, que apareció en Ceará, en el noreste brasilero, Paraíso. Hace 110 millones de años vivían estas tortuguitas, que eran bastante chicas, un tamaño así, como un plato, ¿no? Y lo interesante de estas tortugas es que hace 110 millones de años ya eran marinas, ven que las aletas todavía no están con una forma para nadar propiamente en el mar, sino que más bien vivían en pantanos, pero lo interesante de este fósil es que el cráneo está totalmente adaptado a la vida marina, porque tienen una glándula, hay un espacio en el cráneo de las tortugas marinas que tiene una glándula que les permite extraer la sal de su alimento y liberarla en formato de lágrimas. Eso todavía lo tenemos nosotros, muy pequeñito. Vieron que nuestras lágrimas son saladas. Bueno, eso en la evolución se fue quedando, esos lagrimales, pero aparecen al principio en las tortugas. O sea que tenemos algo de tortugas nosotros, muy en el pasado de nuestros genes, algo tiene que haber de conexión con esos animales. Bueno, hubo tortugas marinas enormes, como hubo dinosaurios. Bueno, esta es una tortuga marina dinosaurio, el género Arquelón, medía hasta 3,5 metros, 4 metros de largo total, ahí ven la escala, ¿no? con el científico ahí al lado. Y vivió hasta hace unos 65 millones de años. Esta tortuga vivía en un mar interior de lo que es hoy el Golfo de México y la zona de la costa de Estados Unidos. Acá hay muchos registros, y lamentablemente tuvo la desgracia de vivir en el lugar donde cayó el meteorito y destrozó todo. Entonces fue una de las especies que, como muchas otras especies, que murieron. Pero nos quedaron los registros fósiles, eran tortugas realmente gigantes. Hoy en día, ¿qué tenemos? Bueno, acá hay una línea, ¿no? Acá hablábamos de, ¿no?, los millones de años, 110, 100, 90, hasta el presente,
¿no? Les contaba de el arquelón, que está por acá más o menos. Esta es la familia de los arquelones. Hay otra familia extinta. Y después están los quelónidos, las tortugas verdaderas, y la Dermochelide, que es como el último modelo de tortuga marina que existe. Es una innovación evolutiva que ahora vamos a ver que es hasta hay gente que dice, ya no podríamos decir que es tortuga. Capaz que no podríamos decir que es reptil. A ese punto hemos llegado. Después les voy a contar porque es fascinante. Ahora vamos a ver un poco todo este grupo de especies de tortugas que son tortugas propiamente dichas. Caparazón duro, redondo, aletas, ¿no? Es lo que comúnmente uno tiene en la cabeza, ¿no? ¿Cómo es el ciclo de vida de una tortuga? Bueno, bastante complejo. Acá hay un dibujito que si hay que empezar por algún lado, tenemos las hembras que ponen los huevos en las playas, las crías nacen, se meten dentro del mar, crecen, pasan muchos años, 20 a 50 años, hasta que llegan adultas, navegando por el mar, y los adultos vuelven a aparearse a la playa de nidación. Eso es un esquema muy rápido de lo que es la vida de una tortuga. En todo ese proceso pasan 50 a 60 años y las tortugas viven en muchos lados, porque son animales migratorios, entonces están navegando de un lugar a otro. Y eso es muy importante. Ya vamos a ver por qué. Pero vamos a ver con fotos, es más fácil que un dibujito, más ilustrativo. Ahí tenemos el apareamiento, un macho y una hembra, el macho arriba, la hembra abajo. Se ocurre el apareamiento por la conexión de las cloacas, ¿no? Y la fecundación. El macho sujeta a la hembra, por eso tiene unas uñas largas en las aletas que permite agarrar el caparazón. Esto ocurre en las playas tropicales. Entonces, esto es una foto abajo del agua o en la superficie, pero si uno mira de arriba, eso es una foto de lo que es el frente oceánico de una playa de nidación. Son miles de tortugas, ¿no?, que están buscando pareja y copulando, ¿no? Entonces, cuando la hembra ya fue fecundada, sale a la playa. Eso es un momento bastante importante y estresante para la tortuga, porque las hembras tienen que salir a la playa a buscar un lugar para depositar los huevos. Entonces la temporada de nidación, que fue cuando yo empecé a trabajar en México, viví durante 2 años, hice 2 temporadas de anidación, en las playas depende de la población, de la especie, puede haber cientos, pocos, decenas, cientos o miles de tortugas saliendo a poner huevos. Entonces una hembra sale a la playa, hace un pozo, pone los huevos, tapa y se retira al mar. Ahí ese esquemita depende de la especie donde cada especie tiene su raye, su locura, entonces algunas le gusta más arriba en la playa, otras más sobre la costa, a algunas le gusta la playa lisa, otras le gusta la playa con pendiente, otras le gusta la playa de arena finita, otras le gusta la playa de arena gruesa. Entonces, en todo el mundo tenemos playas tropicales llenas de tortugas marinas poniendo huevos. Una vez que la hembra termina de poner los huevos, vuelve al mar, copula de vuelta con uno o varios machos, se fecunda, produce los huevos, sale de vuelta, pone otra nidada, entra de vuelta al mar, pasa otros días más y puede estar una hembra de 2 a 3 meses copulando y poniendo huevos. Cuando llegan las hembras a esas playas son gordas y cuando salen son flaquitas, porque no comen. Imagínense, 2 meses, su única función es producir los huevos y ponerlos en la arena. Entonces producen cada nidada 100 huevos y la hembra puede salir entre 5 y 14 veces, dependiendo de la especie, dependiendo del estadio, si es una hembra joven o si es una hembra más veterana, ¿no? Va a tener otra función dentro de la playa y va a tener otra experiencia, entonces va a tener mayor producción de huevos. Y así va pasando.
Entonces, ese periodo de anidación es muy importante, pero no es lo único que hay en la vida de las tortugas. Cuando terminan de reproducir, las tortugas salen a navegar y se distribuyen en el océano. Y ahí empiezan a navegar y es cuando llegan a Uruguay algunas. Ahora vamos a ver. Entonces tenemos un nido que queda en la arena, no en la arena de Uruguay. Para que una tortuga se reproduzca tiene que tener una temperatura de la arena, que ahí vemos, está en inglés, perdón, pero bueno, tiene algo de español. Está el nido, ¿no? La arena, y tenemos que tener, ahí vemos la línea de la superficie, tiene entre 25 y 49 grados centígrados, y el interior del nido tiene que tener 30 grados centígrados de manera estable durante 60 días, que es la incubación. Para que una playa tenga a más o menos 50 centímetros de profundidad, 30 grados de temperatura durante 60 días, es una playa tropical. Entonces estamos en la línea del Ecuador o un poquito más abajo o arriba. Luego de 60 días nacen las crías. El oxígeno entra por la arena. La arena no es compacta, es porosa. Entonces ahí ya tienen oxígeno. Y los huevos tienen intercambio de oxígeno con el exterior. Esto es muy importante porque generalmente el exterior es un poco más frío, medio grado, y el interior es un poquito más caliente. Entonces ahí se desarrolla el sexo de las tortugas. No está determinado por los genes, sino por el calor. Ahora estamos viendo con el cambio climático que las arenas se están calentando más y están produciendo cada vez más hembras. Y hay un problema a largo plazo que estamos viendo como problema de conservación de las especies. Entonces, nacen las crías, salen rápidamente, se orientan y se enfilan hacia el mar. Este es uno de los momentos más peligrosos de la vida de las tortugas, porque hay una cantidad de animales en esas playas que saben ancestralmente, o sea, que tienen que ir a la playa a comer. Entonces tienes desde aves marinas, gaviotas, cangrejos, mamíferos, hasta jaguares, lagartos que van a buscar las crías de tortugas y se las comen. De una nidada de 100 tortugas, tal vez una o dos lleguen al mar. Sí. Porque esos son huevos de caracol marino. Creo que tengo una foto por ahí. No es de tortuga, son huevos transparentes. El huevo de la tortuga marina es casi como el huevo de una gallina. En realidad es el huevo de un reptil. Los huevos de reptiles son de cáscara un poquito más blanda que las de las aves. Las aves tienen más calcio, entonces son rígidos. Los huevos de los reptiles los tocasis son un poquito más blandos, más pequeños, tipo pelota de ping-pong. Es básicamente una pelota de ping-pong, el huevo de una tortuga marina, y blanco. Los huevos que se refería son huevos de caracol marino que son transparentes. Y cuando uno los mira hacia trasluz, ve hasta los caracolitos adentro. Si están... Del caracol negro. Este es el nombre. El nombre científico es Paquichimbiola brasiliensis. Entonces, la tortuguita entró al mar, ya se dispersan, queda solita, un animal de este tamaño, sí, y un peso de 15 gramos. Y ya con 15 gramos, ¿no? Y este tamaño se orienta y ya sabe qué hacer. No tienen cuidado ni paternal ni maternal, ya son totalmente
adaptables y libres a vivir en el océano. Entonces empiezan a nadar. Rápidamente lo que hacen es alejarse de la costa. Cuanto más te alejas de la costa, más evitas que te coman otros animales. Se esconden en lo que se llaman los bancos de sargassum, ¿no? Sargassum es esta alga, son algas flotantes en la zona ecuatorial. No sé si vieron que hay tremendo problema ahora en el Caribe, que hay una proliferación de estas algas. Una cantidad, hay mucho nutriente que hace que esa alga prolifere, y también es un problema para las tortugas, porque esos bancos, si hay muchos, terminan encallando en las playas y no es lugar para las tortugas bebés, para las pequeñas tortuguitas, tiene que estar en medio del océano. Ahí, en este espacio, las tortugas pueden pasar, dependiendo de la especie y de la zona del planeta, entre 3 y 15 años de vida. Ahí. ¿Y qué hacen? Básicamente esconderse, moverse, comer pequeños bichitos y crecer. También hay predadores, porque el mar también está lleno de otros animales, desde tiburones, grandes peces óseos, ¿no? El tiburón azul, hasta las orcas, van a tratar de comerse las tortugas. La tortuga, cuanto más crece, menos atractiva es para comer, porque el caparazón se endurece, ¿no? Crece y ya es una cosa dura que no vale la pena masticar. Entonces, prácticamente ya a los 10 o 15 años de vida, una tortuga marina ya no tiene predadores, salvo alguna orca que vaya y la mordisquee y juguetee, pero básicamente es muy difícil. Lo que vemos a veces es en algunos lugares tiburones, como el tigre, que han comido tortugas enteras, que se las tragan enteras, pero son tortugas pequeñas en tamaño. Entonces ya a partir de los 10 años, más o menos 15 años de vida, ya no tienen ningún otro predador natural. Ahí ven una relación de tamaño. Esto es para la tortuga cabezona. Ahí ven una cría recién nacida y una mamá. Vean lo que es el tamaño. Y si necesitan más referencia, miren esta otra. Un cuerpo completo, la cría y la madre, ¿no? O no es la mamá, no sabemos, no es referencia de madre cría, sino que es genérico, pero es la especie, una hembra gigante de por lo menos unos 80 o 100 años de vida por el tamaño y una cría recién nacida. Y ahí van las tortugas por el mundo. Ahora vamos a ver las especies, una por una. Antes, una aclaración oceanográfica, porque voy a usar algunos términos que está bueno que los vean en esto. Este es el corte del mar, ¿no? Acá está la costa, la playa, la línea del mar, la superficie y el fondo marino, ¿no? El fondo marino nosotros le decimos el ventos o zona bentónica. Puede ser la zona bentónica cercana a la costa, que es la plataforma continental, después viene el talud que quiebra y va de 100, 200 metros hasta unos 1000 metros, y después está el fondo abismal. Y lo que es la parte oceánica, que se llama dominio pelágico. Entonces, si yo digo que el animal vive en un ambiente pelágico, va a vivir en el mar abierto, ¿no? Si digo que come en la zona bentónica, come en el fondo marino. Para que tengan una referencia, si esto es Uruguay, nuestro mar territorial uruguayo llega como hasta acá, más o menos. Y esta zona de acá ya serían aguas internacionales. Entonces, tenemos algunas especies que tienen un hábitat terrestre donde nacen las crías, van al mar en la zona nerítica, después van a un hábitat oceánico y después vuelven a la zona nerítica. Entonces, lo que hacen es, nacen en la playa, se meten en el mar, las crías se van a la zona pelágica y después regresan a la zona costera, hablando en criollo. Tortuga cabezona, una de las especies, esta es muy común en Uruguay, gran tamaño,
llegan hasta 1,5 metros de largo total, 1,20 m, un peso de 300 kilos. Su característica es una gran cabeza. Se alimenta de cangrejos, caracoles marinos y otras especies. Es como una gran oportunista del mar, carnívora, ¿no? Hasta carroñera, porque come animales del fondo marino. Y vive en todo el océano. Ahí ven las rayitas, es toda su zona de distribución. Los puntos negros son donde estas tortugas ponen los huevos, las playas de anidación. Ven que hay muchísimas en lo que es la zona del Caribe, Sudamérica, en el Mediterráneo hay una gran colonia, Japón, Omán, las costas de Sudáfrica, Australia, este y oeste, de los dos lados. Ahora, si hace unos años nuestra comunidad internacional empezó a hacer un intercambio, una investigación del ADN. Entonces logramos determinar que si bien la tortuga cabezona vive en todo el mundo, podemos distinguir familias. Es la misma especie, pero como aisladas en diferentes subgrupos o familias, genéticamente. Entonces ahí ven que, por ejemplo, para América del Sur nosotros tenemos una gran familia que anida en las costas de Brasil. Después tenemos la familia sudafricana, la familia de Australia del Este, la Australia del Oeste, la de Omán, Mediterráneo, que se comparte con la del Atlántico Norte, y después tenemos la de Japón, que llega hasta las costas de México y Estados Unidos. Y la de Australia llega hasta las costas de Perú. Esto es muy interesante porque estos bichos pueden nadar miles de kilómetros. Entonces, las tortugas japonesas, entre comillas, van a comer cangrejos a las costas de México. Todo el Pacífico se cruzan. Las tortugas australianas, entre comillas, van a comer a las costas de Perú. Y así tenemos nosotros las tortugas uruguayas, entre comillas. ¿De dónde vienen? Bueno, de Brasil, los adultos. Pero cuando empezamos a analizar los animales más jóvenes, empezaron a aparecer genomas, ¿no? ADN que no se habían registrado nunca. Y tenemos una sospecha, estamos ahora trabajando con la gente de Australia, que parecería que tortugas de Perth, del puerto de Perth, acá de esta zona de aquí, viajan por todo el mar y vienen a comer cangrejos a Uruguay. Eso es un trabajo que estamos ahora realizando. Una especie parecida a la tortuga olivácea, es un poquito más pequeña que la tortuga cabezona, bastante similar. El caparazón es un poco más redondeado, tiene más placas. Estos son tecnicismos para cuando uno ve una tortuga, ¿no? Ahí vemos una hembra poniendo huevos, o saliendo a poner huevos. Esto es una foto en Costa Rica. Y tiene una peculiaridad. Las tortugas generalmente salen a poner huevos de noche. ¿Por qué? Porque en una zona tropical hace mucho calor. Entonces, generalmente las noches son un poquito más frescas. La noche también no tiene tantos predadores. Entonces ellas están más ocultas. Entonces, en todo el mundo, en las playas tropicales, tenés tortugas que van a salir a poner huevos de noche. La tortuga olivácea, esta especie, no sabemos por qué, tiene un comportamiento reproductivo diferente, en forma de arribada o arribazón. Se juntan todas enfrente a la playa. Miles de tortugas. Y en determinado momento salen todas en patota, al mismo tiempo. Y ahí vemos, ven que están todas subiendo, algunas ya están bajando, ¿ven? Ahí hay otras que ya están de vuelta. Salen, ponen los huevos, los tapan y se van. Pero todos al mismo tiempo. Entonces es como un shock que le hacen a la playa. Se cree que es una estrategia reproductiva. Si vamos todas juntas, va a ser más difícil que nos coman. Pero solo pasa en la tortuga olivácea. Y pasa en 3 lugares del mundo. En Costa Rica, en México y en la India.
Son 3 lugares donde uno, y es una maravilla. Yo nunca en mi vida pude ver esto, pero sí fui a esas playas y vi como 15 tortugas poniendo huevos al mismo tiempo, que fue ya, wow, 15 tortugas, ya era como mucho en Costa Rica. Pero sí es impactante. Y es tan impactante que, y tampoco no tenemos una explicación clara, en un momento la playa colapsa. Y las tortugas salen a poner huevos y cuando hacen el pozo, ya rompen el pozo de otra tortuga, o de capaz que de ellas mismas que habían puesto hace una semana atrás. Entonces empiezan a volar huevos por todos lados y se rompen, se pierden huevos. Pero lo que nosotros podemos considerar pérdida, porque a veces también que nosotros los seres humanos tenemos una visión del mundo bajo nuestros parámetros. Y para nosotros, que vaya una tortuga y rompa los huevos, puede ser una pérdida. Y uno dice, no, tendrías que cuidarlo. Pero tal vez no es así. Tal vez sea necesario que esa playa tenga huevos rotos. ¿Por qué? Porque esos huevos rotos son nutrientes. Y los nutrientes, en la naturaleza nada se desperdicia, todo está conectado. Entonces, lo que podemos ver ahí es que hay una gran forma de nutrir una playa tropical. Y obviamente hay una cantidad de animales que van ahí. Así funciona la evolución y está bueno también. No, eso funciona todo el año porque en realidad en las playas tropicales tampoco se habla mucho de verano e invierno, se habla de temporada seca y temporada de lluvias. Generalmente la anidación ocurre en temporada seca, aunque se extiende mucho, ¿no? Puede haber algo en temporada de lluvia o puede estar lloviendo y que las tortugas estén anidando. Porque me he mojado en playas, torrencialmente estás caminando y están las tortugas poniendo huevos, entonces es así. La tortuga, entonces tenemos olivácea que ponen huevos en forma de ribazón. Esta especie también, al igual que la cabezona, le gusta comer crustáceos y es también carnívora. Y cosas raras que hay en el mar como los angelitos de mar, que son teróptedos, son una especie de protocordados, o sea, casi cordados, o sea, son invertebrados que tienen una columna vertebral muy poco evolucionada. Hermosos animales. La tortuga olivácea también vive en todo el mundo con un rango más reducido en cuanto a su distribución, y acá ni siquiera aparece Uruguay, pero en realidad está mal ese mapa, porque si vamos a las distintas familias, ¿no? Vemos que también están por cuencas oceánicas. Y acá lo que tendríamos que hacer es pintar esto un poquito más hasta aquí, porque en Uruguay muy rara vez aparecen tortugas oliváceas como perdidas o siguiendo las corrientes. En los casi 30 años de trabajo que tengo hemos visto 15 tortugas oliváceas, o sea, muy poquito. Si vamos a tortugas cabezonas, hay cientos de miles comiendo en las aguas uruguayas. Pero tortugas oliváceas muy poquitas. Es porque es una tortuga que es más tropical, no solo para poner huevos, sino también para navegar, ¿no? En donde está comiendo es en zonas más tropicales. Entonces no baja de la latitud, por ejemplo, de San Pablo, más o menos en el Atlántico. Una cosa que no nombré con la otra tortuga y que está acá, que es también importante, ven que ahí dice UICN vulnerable. Es Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y el estatus es vulnerable. Quiere decir que es una tortuga que podría llegar a estar en peligro, pero no está en peligro. Está vulnerable de extinguirse. ¿Por qué? Porque tenemos 1.200.000 hembras anidando en las arribadas y unas 500.000 tortugas anidantes solitarias. Es una población bastante grande y estable. Ahí vemos los números, 600.000 en México, 450.000 en Costa Rica y 135.000 en la India. Son los 3 lugares donde hay arribazones. Voy a volver para atrás rápidamente, así. Ahí tenemos la tortuga cabezona.
está en peligro de extinción. Ahí ves 44.000 hembras anidantes. Cuando hablo de hembras anidantes, es como la forma de contar. Nosotros todos los años contamos todas las tortugas en todo el mundo. Es una gran comunidad, es un gran esfuerzo internacional. Y esos datos se comparten, se meten todos dentro de un análisis y se hace un seguimiento. Entonces vemos que la tortuga cabezona está en peligro de extinción, porque 44.000 hembras anidantes en todo el mundo es un número muy pequeño. Más cuando lo separás en diferentes familias. Estamos hablando de capaz que miles, pocos miles de ejemplares adultos por cuenca oceánica. Seguimos con las especies. Tortuga lora. Esta Lepiochelis kepis, el nombre científico, es una tortuga bastante singular, más pequeñita, ¿no? Y puse esa foto de ahí porque durante años la tortuga lora era un animal enigmático. Cuando los investigadores empezaron a aprender de las tortugas, allá por los años 40 del siglo pasado, 1940, 1950, durante muchísimos años las tortugas loras no se sabía dónde anidaban. Hasta se pensaba que no eran anidantes, sino que la tortuga lora era un híbrido que no podía tener descendencia entre otras dos especies de tortugas, la cabezona o la verde o otras especies, ¿no? Entonces durante años se pensaba que, hasta los pescadores decían, no, la tortuga lora o la tortuga bastarda, le decían también. Y hubo un científico en Estados Unidos que le empezó a seguirla, hizo un gran plan de exploración de todo el Caribe, país por país, isla por isla, para ver qué tortugas anidaban y sobre todo con la obsesión de encontrar a la tortuga lora. ¿Y qué pasó? En los años 60 estaban en un congreso de intercambio de información científica y viene un mexicano y le dice, doctor Archicar, mire, tengo una cinta que fue filmada por un mexicano que quiero que vea. Y cuando la pusieron, junto con otros colegas, encontraron una filmación de la única playa de anidación mundial de la tortuga lora que fue descubierta en las costas del Golfo de México. Esa es una foto actual. En este punto de acá. Casi en la frontera con Texas, ¿no? En el norte del Golfo de México, en la frontera entre México y Estados Unidos, es el único lugar donde anidaba la tortuga lora. Cuando en 1960 fueron a investigar esa playa, había 50.000 hembras anidantes. No, perdón, había 10.000 hembras anidantes, porque las contaron. Al mismo tiempo, tienen la misma forma de anidar que la tortuga hermana Lepiochelis olivacea, la olivácea. Y fueron y miraron la filmación de 1940. Y la filmación de 1940, con algunos modelos matemáticos, les daba 40.000 hembras anidantes. Entonces dijeron, ¿qué pasó? 20 años atrás había 40.000 y ahora había solo 10.000. Siguieron haciendo los procesos de conservación y de seguimiento y la población siguió decreciendo. Hoy en día estamos en 5.000 hembras anidantes por año. O sea, es la tortuga que está, por eso ahí dice en peligro crítico de extinción. Está al borde de la extinción. Entonces, ya desde los años 80 se crea un programa binacional de México y Estados Unidos y se empiezan a una protección total de la playa para tratar de que esta especie no se extinguiera. Pero también se hacía una cosa muy interesante, que era relocalizar los huevos, agarrar huevos. Yo les había dicho que esas playas de anidación de arribada
tiene mucha pérdida de huevos, porque va la tortuga y rompe nidos de otras tortugas. Entonces, ¿qué hacían? Los científicos iban la primera semana de la arribada y sacaban todos los huevos y dejaban la playa limpia, y esos huevos los llevaban y los incubaban artificialmente y después las tortuguitas las liberaban. Entonces no se perdía. O sea, capaz que tiene un costo para la playa, pero el costo de conservación era importante. Entonces después las liberaban. Y para liberar a las tortuguitas pequeñas, les hacían un pequeño injerto en su caparazón para saber de qué edad eran. No sé si hay alguna... No, esto tiene un aparato de telemetría satelital. La cuestión es que al hacer el injerto les ponían como una marca blanca en los escudos. Entonces, en el escudo 1 eran las tortugas nacidas en 1974, en el escudo 2, 1975, y así sabían. 30 años después, esas tortugas empezaron a aparecer en las playas con esas marquitas. Entonces se empezó a ver que estaba funcionando el programa. Y no solo eso, sino que al proteger la especie, también lo que se hizo fue que naturalmente, y no se sabe por qué, sí, se sabe por qué las tortugas empezaron a colonizar la costa de Texas, la isla del Padre, South Padre Island, ¿no? Es una gran barrera de arena, ¿no? Y las tortugas empezaron a aparecer ahí, a anidar. ¿Por qué? Porque los científicos estadounidenses dijeron, bueno, nosotros financiamos el programa, vamos a poner unas tortugas que salgan a ver qué pasa. Entonces las liberaban no del lado mexicano, sino del lado estadounidense. Entonces las tortugas 30 años después volvieron a anidar ahí. Pero pasó algo muy extraño, y tampoco hay una explicación científica, racional, que las tortugas empezaron a aparecer a anidar más en el sur. Y no sabemos por qué. Se fueron para el sur del Golfo de México. Inclusive empezaron a aparecer tortugas en la costa de Florida o de Georgia, por aquí, ¿no? También hasta en el Atlántico. Son misterios de la vida. También capaz que ellas anidaban en esos espacios antes, y ahora empezaron a anidar de vuelta. Las tortugas tampoco es que son muy estrictas en su playa de anidación, pero también son muy exploratorias. Entonces, si ven que hay problemas, nos pasó con otra especie, que yo lo viví en mi experiencia propia, de México, en el Pacífico, con otra especie, donde yo trabajaba hace 30 años, había una gran zona de anidación de tortugas, que tenía una presión muy importante. Una presión era, la gente bajaba de la playa y sacaba todos los huevos. No les dejaban que las crías nacieran porque se los comían. Se llevaban los huevos para comer, ¿no? En toda esa zona, en Guerrero, en Oaxaca, ¿no? Michoacán, son los estados mexicanos. ¿Y qué pasó? Las tortugas, vaya uno a saber por qué, la población de tortugas que anidaba, por ejemplo, en esta zona de acá, empezó a correrse para el sur. Naturalmente empezaron a buscar playas nuevas. Y también los científicos mexicanos nos decían, no tenemos una explicación racional, salvo que haya algo que le diga a la especie que tiene que bajar hacia el sur. Entonces, donde no había playas de anidación, empezaron a aparecer playas de anidación. Porque básicamente la geografía es la misma, la playa es la misma, las condiciones geográficas son iguales, la temperatura de la arena es igual, pero las tortugas empezaron a irse hacia el sur, corriendo de los seres humanos. Otra especie, tortuga carey. Esta especie es bastante interesante, esta foto es de Brasil, ya que presenta un caparazón distinto. En inglés le dicen hawksbill o pico de halcón, porque tiene como un cráneo mucho más alargado, un pico mucho más alargado, y el caparazón, el nombre científico es Eretmochelis, o sea, caparazón como elevado, o caparazón levantado, ¿no? Imbricata quiere decir que también que está elevado. Eso quiere decir que las placas, vemos otra foto, no se nota tanto, pero bueno, la placa no termina donde empieza una placa y termina la otra,
y se juntan. Eso pasa en muchas especies de tortugas. En esta especie la placa sigue creciendo y la de adelante pasa hacia la de atrás. Quedan como elevadas. Y son muy gruesas. Y durante milenios la gente sabe eso. Entonces iban y buscaban las tortugas, las mataban, no solo por la carne, sino por las placas. Y con esas placas del famoso carey, durante cientos de años hicieron lentes, patillas, adornos, peinetones, peinetas y una cantidad, en fin, de cosas. Eso llevó a que esta tortuga también esté en peligro crítico de extinción, con una población mundial de unas 24.000 hembras anidantes. Bajísimo, ¿no? No se sabe. No. Sabemos hoy en día que una tortuga nace y para que llegue a adulto, o sea, la primera temporada de reproducción, pueden pasar entre 15 y 50 años, dependiendo de la especie, dependiendo de la zona del planeta, de qué lugar está. Ahí es adulto. Las más rápidas en reproducirse son las tortugas laúd, que vamos a ver ahora después. Las más lentas, por su metabolismo, las tortugas verdes, que tampoco las vimos, ahora las vamos a ver. Esta especie más o menos puede estar unos 30 años, 25 años, para reproducirse por primera vez. El aparatito está bueno, pero nos da 1 hasta 2 años de seguimiento. Después se caen. No hemos logrado tendríamos que tener un aparatito, no sé, con energía solar y lo que pasa que también, o plutonio, no sé, energía, claro. Entonces ahí está el otro problema. Le podemos pegar algo a la tortuga, pero al año o 2 años ellas cambian las escamas, porque el crecimiento se da por el crecimiento de las placas, ¿no? Van creciendo las placas y se desprenden las placas viejas y le salen placas nuevas abajo. Y ese desprendimiento hace que todo lo que le pongas en el caparazón se termine perdiendo en el océano. Entonces, sí hemos tenido buenas experiencias de seguimiento de 1 o 2 años, pero no más de eso. Otro método que hacemos es colocarles en esta altura de acá una caravana. Eso también lo inventó nosotros tenemos una figura que se llama Archie Carr, que es como el Taliche de las tortugas. Archie Carr fue la primera persona del mundo que dijo, voy a estudiar a las tortugas marinas. Entonces le dedicó toda su vida y formó una cantidad de científicos y yo soy como su bisnieto, digámosle, soy como la 4ª generación de científicos especializados en tortugas marinas que viene de ese primer señor. Y Archie Carr estaba obsesionado con el seguimiento, aprender cuánto vivían las tortugas, dónde se movían. Fue el que buscó a la tortuga de Estados Unidos, de Florida, de la Florida. En realidad había nacido como en otro estado, pero vivió en la Florida. En realidad después se radicó en Costa Rica y vivió como 30 años en la selva, ¿no? En las playas de anidación. Y él en su diario escribía, el mayor sacrificio que hice por las tortugas marinas fue dejar de comer tortuga marina. Porque claro, en esa época se comía mucha tortuga marina, la carne, ¿no? Los huevos, y él dejó de comer, ¿no? para centrar. Entonces estaba tratando de seguir a las tortugas marinas de alguna forma, les pintaban el caparazón y el caparazón se les iba, no había aparatos de transmisión satelital porque todavía no habían sido inventados, y yendo en un viaje desde la playa a San José de Costa Rica, mirando el campo, vio las vacas tienen caravanas en las orejas, y dijo, ahí está. Compró caravanas de vacas y se las empezó a poner en las aletas de las tortugas. Después eso fue como especializándose y profesionalizándose, y en vez de aletas, marcas grandes de plástico empezaron a reducirse, y ahora usamos unas marcas de metal, de acero inoxidable, para que duren en
en la aleta y en el mar, porque cualquier metal que pongas en el mar obviamente va a ser corroído por la sal, pero si usas una aleación especial, usamos una aleación que se llama Inconel, que es una aleación que es lo más antioxidante que existe en el mundo. Y esas marcas, esas caravanas, tienen siempre un código internacional seguido de un número y unas letras en relación al país. Nosotros usamos UI y ahí 001, 002. Pero tampoco dura mucho, porque en realidad la tortuga crece. Entonces, la aleta de la tortuga va creciendo y la marca lo que hace es abrirse y caerse. Entonces, nada de ese... Sí. No todo el mundo... Ni idea. Yo la historia que leí en estos libros de Archie Cart dice que él vio las caravanas de las vacas en Costa Rica, en los años 60. Entonces, estamos en la tortuga carey, peligro crítico de extinción. Esta es otra especie que también es muy reducida a ámbitos estrictamente tropicales. Es un animal adaptado a comer esponjas marinas y corales. Cosa que corales muy poquitos, bueno, ahora descubrieron corales de profundidad en el océano que los fuimos a buscar nosotros con National Geographic. Sabemos que está lleno de corales Uruguay, pero de profundidad, no son los corales que come esta tortuga. Esta tortuga habita en arrecifes coralinos cercanos a la playa, ¿no? En zonas tropicales. Y esponjas marinas. Entonces vemos que este animal está también bastante estricto a la zona tropical. El Caribe, una gran población. Tenemos una población brasilera que también cruza hasta África, hay una población africana. Y en Uruguay no teníamos tortugas carey durante muchísimo tiempo. Cuando yo empecé a trabajar con las tortugas, no teníamos carey. La buscamos, no la encontramos. Y nosotros hablamos, en Uruguay hay 4 especies de tortugas marinas. Un día, en el año 2007, aparece una tortuga. Nos reporta el guardaparques de la laguna de Rocha, que en esa época nos mandaba, hasta el día de hoy, ¿no? Nos mandaban los reportes de las tortugas muertas en la playa, llegaban las fotos, mirábamos así, y en esa época ni siquiera había celular, WhatsApp, ni nada, era por email, entonces nos mandaban las fotos por email. Reviso así, y justo tuve la suerte de abrir el mail y el mail había llegado el día anterior. Miro la foto, una tortuga cabezona, muerta, y digo, ¿y esta tortuga? Entonces le digo a mis compañeros, miren esta foto. Empezamos a mirar, esto no es una tortuga, esto es una carey. No, no puede ser una carey. Sí, es una carey. Llamamos al guardaparque. Héctor, ¿la tortuga es así, asá y asá? Sí. ¿La tortuga tiene las escamas? Sí. Le dijimos, ¿puedes bajar a la playa? Sí, todavía la tengo acá, hablando por celular. Y él estaba así, es una carey, guardala. No, ni loco, está toda podrida, no sé qué, guardala. Les juro que colgamos el teléfono, agarramos una mochila, nos fuimos a Tres Cruces, todavía yo vivía en Montevideo, estábamos en la oficina, nos fuimos a Tres Cruces, directamente me tomé un ómnibus con otro compañero más, nos fuimos hasta Rocha, nos bajamos en la ruta, el guardaparque nos fue a buscar, nos llevó a la playa, agarramos la tortuga toda podrida en una bolsa, la metimos para adentro, la volvimos a la ruta, la volvimos para acá con la tortuga podrida en el Cinza y la preservamos, ¿no? La limpiamos, la estudiamos, guardamos todo el esqueleto y fue la primera tortuga carey que apareció en Uruguay. ¿Por qué? No lo sabemos. Posiblemente años después empezamos a hacer estudios cruzados, multidisciplinarios, con oceanógrafos, y empezamos a ver que el mar uruguayo tiene oleadas, ¿no?, de aguas tropicales que están apareciendo, cada vez más intensas, producto del cambio climático, que en el mar se ve mucho más fuerte que en tierra, más rápido. Entonces estamos viendo que con el agua tropical aparecen especies tropicales. Han aparecido peces raros y cada tanto aparecen tortugas de especies raras, como esta carey, oliváceas.
han aparecido crías de tortuga. Cosa rarísima. Crías que tendrían que estar en medio del océano, por acá, llegaron a Uruguay. En 3 ocasiones encontramos tortuguitas de este tamaño. No recién nacidas, pero de 1 año de vida. O de 6 meses, 8 meses. Vivieron un tiempo, pero se nos murieron. En nuestro centro de rescate no pudimos sobrevivir, o sea, mantenerlas con vida. Es muy difícil. Es realmente... Nosotros, en los centros de rescate se convive con la vida y la muerte todos los días. Entonces es algo que uno tiene que... Obviamente tiene una pasión y un cariño, pero también tiene que tener como endurecerse, porque si no te pasas llorando todos los días, lamentablemente. Es mucho lo que ves. Ajá. Sí, claro. Sí, porque es un objeto científico, hay que ir a investigar la tortuga, pero también es un animal que está muerto. Y un animal muerto puede tener patógenos que te pueden, ¿cómo se llama?, enfermar a ti. Sí, sí, por eso. Es tratar de hacer todo el estudio rápidamente, hacer las muestras biológicas y después enterrarla. Y llegamos a la tortuga verde, Ochelonia midas. Esta es una de las especies más comunes del planeta, por suerte. Acá lo que tenemos es una foto de un macho adulto sacada bajo el mar en la zona de Brasil, en el norte de Brasil. ¿Por qué digo que es un macho? Miren el caparazón, miren la cola. Recuerdan que la primera diapositiva que mostré era una cópula, la hembra abrazando, el macho abrazando a la hembra, y con la cola larga lo que hace es juntar las 2 colas para que ocurra la fecundación. Entonces, cuando vemos estos animales así, sabemos que esto es un macho, de forma externa. Si no, no tienen otra forma. No hay otra forma de determinar entre macho y hembra. También la uña, ¿ven la uña? Un animal gigante. Pues no hay una relación de tamaño, pero les digo que ese animal fácilmente tiene 150 centímetros más 40, estamos en 190, más 20 de cráneo, está en 2 metros de largo, total. Y un peso de unos 300 o 400 kilos. Pero en Uruguay no tenemos esos machos adultos gigantes. A veces ha aparecido algún subadulto, pero no tanto. En Uruguay nosotros lo que tenemos son las crías, o los juveniles, de unos 6 a 15 años de vida, de un tamaño de 40 centímetros de largo y un peso de 5 a 10 kilos. Esas crías son las que vienen aquí a alimentarse para después irse a otros países. Esta tortuga es estrictamente algívora, aunque también come pastos marinos, que son vegetales. Pero las algas son otro reino diferente no son plantas verdaderas, no son los pastos marinos sí son plantas. Las algas son otro reino separado. Ahí vemos pastos marinos y algas. Y en Uruguay, las tortugas que viven aquí comen muchísimas algas. Algas verdes, algas rojas, algas pardas. Alga verde, como por ejemplo la ulva lactuca, la alga de buñuelo de mar. Ahí tenemos otra cosa en común con las tortugas. Nos gustan las algas. Como decíamos, vive en todo el mundo. Una población mundial de 90.000, y acá tengo que pedirles disculpas porque esta diapositiva es vieja. Este año la comunidad internacional tuvo un logro muy importante y de vulnerable pasamos a less concern, o sea, a no estamos preocupados por las tortugas verdes.
Las tortugas verdes salieron de la zona de peligro de extinción. Ya no puedo decir, la tortuga verde está en peligro de extinción. Y lo digo con mucho honor y muy contento. Logramos como comunidad internacional de que las poblaciones de tortugas verdes empezaran a crecer y empezaron a proteger. No quiere decir que no tengan peligros, porque peligros hay muchos para las tortugas verdes, pero salieron de esa zona crítica de peligro de extinción. Ahí vemos las subpoblaciones de tortugas y esta es mucho más, es más complicado, porque la tortuga verde, las otras especies, están las crías en un lugar y los adultos en otro y se mueven lineal, básicamente. Capaz que pongo huevos en África y me muevo a América, pongo huevos en Japón y me muevo a California. Es como más lineal. Pero con la tortuga verde pasa algo que se mezclan las familias en las zonas de juveniles. Tengo las zonas de mamás y papás, de adultos, que están bastante restringidas. Entonces acá vemos, por ejemplo, playas de anidación más cercanas, tenemos Isla de Trinidad, las costas de Brasil, ¿no? Atol das Rocas, Isla Ascensión, costas de África. ¿Y qué pasa en Uruguay cuando hicimos la genética? Nos dieron 15 playas de anidación diferentes. Entonces, convergen una cantidad de tortugas de muchas playas de anidación, comen en Uruguay, se mezclan todo y después cuando crecen se van de vuelta cada una para su lugar. Llegamos a tener ADN de Isla de Aves de Venezuela, Guayana Francesa, Isla Ascensión, Guinea-Bissau, ¿no? y las costas del Golfo de acá, de estos pequeños países africanos como Dahomey, Liberia, hay una cantidad de países ahí que vienen las tortugas allá. O sea, de 15 playas de anidación de unos más o menos 8 países, llegan a Uruguay a comer y después se van. Tremenda responsabilidad. Y eso pasa en muchas partes del mundo, ¿no? Donde se mezclan esos stocks. Ahora, si contamos todas, nosotros hicimos 3 años seguidos de investigación y siempre nos dio que el 50% en realidad son provenientes de la isla Ascensión. La isla Ascensión es una isla volcánica, básicamente es un volcán que sale de la cresta dorsal oceánica. Imagínense que en el fondo marino hay como una cordillera acá que se divide, ¿no? Porque acá lo que tenemos son la deriva continental de África y de América del Sur que se están separando, milímetros por año, pero se están separando. Y acá hay una cresta dorsal que el único punto que sale afuera del mar es la isla Ascensión. Básicamente es un volcán extinguido. Es un volcán extinguido que tiene todas playas de anidación de tortugas verdes y aves marinas. Y también militares y personas de Inglaterra, porque es una colonia inglesa. Eso fue bueno, porque esa isla, durante todo el periodo desde que se descubre hasta el día de hoy, ha sido una isla bastante aislada. Entonces, al ser una zona militar, se prohibió totalmente la llegada de las personas y se prohibió la matanza de tortugas. En otras partes del mundo la tortuga verde era muy buscada para comerse su carne, es muy apreciada. Este señor Archicar decía, no voy a comer más carne de tortuga, y se refería a la tortuga verde. La carne de tortuga verde es una carne muy valorada, muy proteínica, porque al alimentarse de pastos marinos y de algas, básicamente es una vaca de mar. Entonces es un animal grande y no tiene toxinas o elementos claro. Entonces ahí tuvimos algo positivo de que esta colonia es una de las más importantes en realidad del mundo y todavía sigue siendo preservada. Después hay otros lugares del mundo donde la tortuga era mucho más común, pero hoy en día está muy reducida. En la zona del Caribe, esta tortuga existían por millones. Para que vean los números, 90.000 hembras anidantes. Si uno va
la conquista de América, 1492, llega Cristóbal Colón con las carabelas y empiezan la colonización europea de América, del Caribe. En la bitácora de Colón, no en el primero, sino como en el tercer viaje, dice, estamos a punto de partir para Europa, ¿no? De vuelta. Te lo digo en modo coloquial, si quieren vamos y después leemos lean el diario de Colón, porque es muy interesante. Y dice, Cristóbal Colón dice, vamos a Isla Tortuga, o a Bahía Tortuga, agarramos 20 tortugas, las guardamos en la bodega para emprender el viaje de vuelta. Los europeos se dieron cuenta o sea, cuando salían de Europa hacia América, iban cargados con vacas, con carne, con tasajo, o sea, carne salada, pero el problema era la vuelta. Y la vuelta tenías que tener carne fresca y agua. Y la carne fresca se dieron cuenta que buscando las tortugas marinas, las agarraban, tortugas gigantes, ¿no? Porque hablamos de tortugas verdes, de 2 metros y 400 kilos de peso. Las metían adentro de la bodega, las daban vuelta y las mojaban todos los días con agua de mar. Y las tortugas podían sobrevivir 3 o 4 semanas. Entonces tenían carne fresca y sangre para alimentarse durante todo el viaje de vuelta. La tortuga verde financió la conquista de los europeos de América. Unos colegas hace unos años hicieron un estudio de todas las bitácoras, de las zonas de nidación, un estudio muy profundo, y se determinó que en 1500, por poner un año, ¿no? En el año 1500, en el inicio de la conquista de América por Europa, había 500 millones de tortugas anidantes solo en el Caribe. Y hoy en día nos quedan 90.000 hembras en todo el mundo. Para que vean lo que fue la predación total de los seres humanos por las tortugas verdes. Una especie muy rara, que durante muchos años decían, no, esto es como una tortuga verde o extraña, es la tortuga quiquila. Después por ADN se dieron cuenta que era otra especie diferente que solo vive en Australia. Muy restringida al norte de la zona de Australia, con 2 poblaciones del este y del oeste, también un poco en Papúa Nueva Guinea, pero básicamente solo anida en Australia. Esta tortuga no está en peligro de extinción porque los australianos son súper estrictos, si bien dejan que por tradición los aborígenes puedan cazar y consumir tortugas, no hay una afectación fuerte a la población. Y por último tenemos a las 7 quillas o tortuga laúd. Es fea, no parece una tortuga. Son cosas que siempre escucho. Este animal era lo que yo les decía al principio. Si recuerdan, estaban toda la familia de las tortugas verdaderas y había una línea, una familia por abajo que es esta. Este animal tiene un desfasaje, o sea, una separación evolutiva de por lo menos 60 millones de años con las otras tortugas y una modificación total de su cuerpo, que vamos a ver ahora. Para empezar, el caparazón es largo, no tiene escamas, su boca está transformada, su pico, las tortugas no tienen dientes, tienen pico, pero esta tiene un pico que se modificó en como 2 ganchos, arriba y un gancho abajo. Si abres la boca por adentro, tiene papilas, tiene una cantidad como de pinchos así para afuera, ¿no? Y pinchan, en serio. Ahí vemos una foto. Y su caparazón no es liso, no es lineal, no es cóncavo, sino que tiene como quillas, como las quillas del barco, pero para arriba.
Por eso los pescadores de Uruguay le dicen 7 quillas, porque cuando uno cuenta es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 quillas. La tortuga 7 quillas. O laúd. En español le dicen laúd por el instrumento de laúd, el instrumento medieval que era parecido a una guitarra, el laúd. En inglés le dicen leatherback o caparazón de cuero, por el hecho de que no tiene escamas, sino que cuando uno toca es una superficie totalmente lisa, pero lisa es impresionante. Y el caparazón y la parte de las aletas y el cuello, las aletas de aquí, la cola, es como piel humana, le faltan pelos, obviamente no tiene, pero uno lo toca y es una piel como la nuestra. Es sumamente rara, ¿no? en el aspecto. Todas las tortugas oceánicas, las rémoras se les pegan, las siguen, pero siempre es de ambientes oceánicos, porque esta tortuga es la más oceánica de todas. Esta tortuga nacen, las crías, se meten dentro del océano y casi no llegan a la costa, salvo para reproducirse. Básicamente están navegando por las zonas oceánicas. Eso era también lo que decíamos, lo que decía la literatura. Pero en Uruguay empezamos a ver que estas tortugas llegan y se meten adentro del río de la Plata. Porque a veces les gusta también esa agua turbia y la conjunción donde hay mucha agua turbia también hay muchas aguas vivas, entonces están buscando. Porque es lo que comen. Ya me adelanté a su dieta. Pura y exclusivamente agua vivas. No comen otra cosa. Agua vivas. Y estas son las especies, notable, que no desaparezcan nunca las tortugas, 7 quillas del planeta. Igual es imposible controlar la población de aguavivas, porque las aguavivas se reproducen de una forma rapidísima. Entonces, pero sí les gusta comer Chrysaora láctea. Esta viene a Uruguay y pica, los tentáculos son muy ponzoñosos. Esta Lichnorrisa lucerna se llama el nombre científico. Esta tiene un borde, no se ve acá, pero la habrán visto en la playa con un borde violeta, azulado violeta en los lóbulos que se llaman. Los lóbulos son azulados violeta. Esta no pica tanto, pero bastante nutritiva para la tortuga 7 quillas. Cuando llegan las aguavivas a Uruguay, nosotros sabemos que mar adentro, 5, 10 kilómetros mar adentro, está lleno de tortugas 7 quillas comiendo. Mucho. Es un lugar muy importante, Uruguay, de alimentación de tortugas 7 quillas. Voy a volver atrás porque quería hablarles de la anatomía de la tortuga 7 quillas, cuando decíamos que no es casi una tortuga propiamente dicha. La tortuga 7 quillas tiene la columna vertebral y acá vemos las costillas, que no están achatadas y pegadas como en las otras especies, sino que presenta una condición que se llama neotenia. Neotenia significa, en idioma científico, de preservar caracteres de los embriones en los adultos. Cuando nace cualquier especie de tortuga y uno hace una radiografía y vemos una tortuga bebé y presenta esto, la columna vertebral y las costillas, no están pegadas. Con los años las costillas crecen y se pegan. La tortuga 7 quillas hace 60 millones de años evolutivamente elige no pegar, ¿no?, las costillas, sino que preservar la columna vertebral y las costillas separadas durante toda su vida. Y esa condición, una mutación genética, funcionó. ¿Por qué? Porque la tortuga 7 quillas presenta un caparazón flexible. Cuando uno va, una tortuga viva, y se apoya suavemente, o la abraza, como la he abrazado, y la tortuga respira, es como nosotros, se infla, y se mueve, el caparazón se mueve, es algo alucinante. Y eso le permite una peculiaridad muy importante, de poder bucear a una gran profundidad.
Y ahí les tiren un número de cuánto puede bajar una tortuga 7 quillas. 1200 metros. Y pasó algo muy interesante porque durante años le pegábamos los aparatitos, en otras partes, otros colegas, los aparatitos de seguimiento y reventaban. ¿Y qué pasa? Que se están rompiendo los aparatos, se los ponías una semana y reventaban. Entonces empezaron a hacerlos más resistentes y allá por el año 2005, ya sí hace unos 20 años atrás, nuestro programa en Uruguay integró un programa mundial de seguimiento de tortugas y a nosotros nos dieron 5 aparatos para poner en tortugas uruguayas, entre comillas, para hacer el seguimiento. Y una de nuestras tortugas, que tenía por nombre Marina, buceó hasta 1198 metros de profundidad. Y durante unos años, Uruguay tuvo el récord mundial de buceo de tortuga marina frente a las costas de Uruguay, ahí en el talud oceánico. Hicimos un trabajo científico publicado, hasta que, años después, en Irlanda, otra tortuga 7 quillas buceó a 1238, no sé qué. Y los malditos irlandeses se nos mofaban de nosotros en los congresos mundiales diciendo, tomen, perdieron el récord mundial, ahora no lo tenemos nosotros. Y ahí, broma de camaradería, ¿no? De colegas. La de la tortuga, no sé, nunca comí. Nunca comí carne de tortuga. Teniendo carne de tortuga enfrente, sentado, y nunca comí. Sí comí huevos de tortuga, les tengo que decir, pero por una cuestión conservacionista. Porque estábamos trabajando en México y había que entrarle a las comunidades, o sea, más nosotros siendo extranjeros, ¿no? Entonces uno iba y caía en la casa, te ponías a charlar, los encontrabas en la playa robando huevos, después ibas a las casas y tenían los huevitos ahí, y en México pasaba que el huevo de tortuga es como un aperitivo, es como acá que te ponen el tazón con maní, bueno, allá es el tazón con huevitos, y los abres, le ponen chile y te los comen. Horrible, cosa más espantosa que... Entonces era, ¿cómo hace un huevo de tortuga? Le digo, no, amigo, le digo, no puedo comer huevo de tortuga, vengo acá a protegerla y usted me está... Le voy a comer uno, le decía, por respeto a su cultura, y así nosotros le entramos a esa gente. Después nos encontramos en la playa, y claro, y ahí le empezamos a hablar, ¿no? Que las tortugas, peligro de extinción, bla, 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 que nosotros estamos acá para protegerlas. Y en las playas pasó algo extraordinario, que la gente nos cruzábamos con el que había estado en la casa, y venía y decía, tome, mijo, toma. Y nos daba de repente una bolsa llena de huevos, plante los huevos de tortuga para que nazcan las tortuguitas. Y claro, porque empezamos a ponerles en el concepto de extinción, que no lo tenían. Y capaz que los más veteranos decían, no, sí, claro, cuando yo era joven la playa estaba llena de tortugas y ahora no hay tortugas. Entonces, ¿qué está pasando? Y bueno, y entonces le decíamos, bueno, pero si antes no había tortugas y ahora no hay más tortugas y usted va y saca los huevos y no deja que las tortugas nazcan, no van a venir más tortugas. Entonces, sus hijos no van a poder comer huevo de tortuga. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio, ¿no? Y eso es muy importante, el trabajo de la conservación en las comunidades, para mí, personalmente, profesionalmente, ha sido uno de mis grandes trabajos durante todos estos años de lograr que las comunidades se integren y comprendan que las tortugas son conectadas, que las comunidades están conectadas con las tortugas. En México, en Uruguay, aquí con los pescadores, ¿no? En Brasil, en muchos lados. Sí. Sí, sí. Los dedos, la muñeca, es impresionante. Totalmente. Y una de las, y ya terminando,
Anatómicamente, la tortuga 7 quillas, que baja 1200 metros de profundidad y aguanta 120 atmósferas de presión, o sea que un humano implotaría, y ellas sobreviven a eso, no sabemos por qué, en realidad bajan supuestamente para chusmear que hay abajo y después sube. ¿Por qué? Porque las aguavivas son bioluminiscentes. Si yo bajo a 1200 metros, que es oscuridad absoluta, no llega la luz solar, miro, veo si hay bioluminiscencia, subo y espero. ¿Y qué hacen las aguavivas? De noche suben a la superficie, entonces comen de noche. A su vez, acá ven esas flechas, hay una endotermia parcial. Eso quiere decir que no son reptiles, porque tienen una capacidad de, con la grasa y con un intercambio sanguíneo, mantener la temperatura de su cuerpo unos grados arriba de la temperatura del mar. O sea, hasta inclusive eso. Lo único que las tiene atadas todavía son los huevos. Donde evolutivamente mantengan los huevos y hagan una ovoviviparidad o algo así, como otros reptiles, que mantienen, hay unas especies de serpientes, ¿no? Mantienen sus huevos y pueden desarrollarse, o los tiburones también. Los tiburones han logrado esa viviparidad de tener sus crías, no tener que poner los huevos, sino mantener sus crías en una placenta y que nazcan los animales, y ya está. Estamos hablando de otro tipo de animal, totalmente diferente. Bueno, dejamos por acá. Tengo más historia de tortugas, pero si no podemos hablar 5 horas. Gracias.